Uno de los lugares más misteriosos en la historia de la humanidad, Göbekli Tepe. Entonces, ¿quiénes y por qué construyeron este lugar? ¿Cómo lograron construir tal estructura, especialmente en una colina, mientras aún llevaban una vida nómada? ¿O acaso esta cosa no fue hecha por humanos? ¿Qué significaban realmente los misteriosos símbolos que se encuentran en las columnas? Hoy buscaremos respuestas a todo esto y más. ¿Quiénes construyeron este lugar y por qué? Göbekli Tepe fue descubierto por primera vez en 1963 durante las investigaciones de superficie del Proyecto de Investigaciones Prehistóricas del Sureste de Anatolia, llevado a cabo conjuntamente por la Universidad de Estambul y la Universidad de Chicago, cuando las personas aún llevaban una vida nómada. Cuando se examinan algunas colinas que no parecen naturales, se puede ver que están cubiertas con miles de desechos de piedra de sílex, que definitivamente fueron hechos por manos humanas. En las primeras inspecciones, no se presta mucha atención a este lugar y la investigación se abandona tal como está. En 1986, un agricultor encuentra una pieza de estatua mientras ara su campo en un lugar muy cercano a Göbekli Tepe. Esta es la pieza de la estatua encontrada en el campo que reveló Göbekli Tepe, es decir, la historia de la humanidad. Esta estatua, que se enganchó en el extremo de un arado, cambiaría la historia de la humanidad de arriba a abajo. La estatua es encontrada y llevada al museo, pero las autoridades no le prestan mucha atención inicialmente. En Turquía, que atraviesa dificultades tras el golpe de Estado de 1982, no hay tiempo para tales asuntos. Pero alguien, un alemán, nos muestra prácticamente en nuestra cara que valora nuestra historia más que nosotros en nuestras propias tierras. 31 años después de su descubrimiento, en 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt visita este lugar y comienza a investigar. Trabaja con su equipo durante un año y no puede creer lo que encuentran después de sus investigaciones. Porque descubre que este lugar, que se llamará Göbekli Tepe, pertenece a un periodo entre el final de la Edad de Piedra Paleolítica y la Edad de Piedra Neolítica. Es decir, este lugar es anterior a los mayas, Stonehenge e incluso las pirámides de Egipto. Por lo que parece, Göbekli Tepe es la civilización más antigua descubierta. Quizás es donde comenzó la historia. Es decir, el punto cero de la historia. Esta extraordinaria estructura descubierta en nuestra Turquía cambió todo en el mundo de arriba a abajo. El mundo, la tecnología y las ciudades han alcanzado un punto notable. Todo se hizo realidad gracias a las personas que vivieron en Göbekli Tepe. Parece increíble, pero es cierto. ¿Pero cómo? La humanidad fue cazadora por mucho tiempo. Durante este periodo, se desplazaron en pequeñas comunidades, porque tenían que cazar y no podían pasar hambre. Una vida sedentaria era imposible para ellos. Pero luego alguien de alguna manera descubrió cómo cultivar plantas comestibles. La humanidad descubrió la agricultura, adoptando gradualmente un estilo de vida sedentario en pequeñas comunidades. Con el tiempo, esto llevó a la construcción de casas de piedra y eventualmente a las ciudades, porque gracias a la agricultura, ahora las personas tenían más tiempo para pensar. Según lo que se sabe ahora, la civilización comenzó con Göbekli Tepe. Por eso se llama Göbekli Tepe, el punto cero de la historia. Göbekli Tepe es un lugar situado en el norte de Mesopotamia, también conocida como la Media Luna Fértil, en el sureste de la actual Turquía. Las investigaciones realizadas hasta ahora han cubierto un área de aproximadamente 20 campos de fútbol. La ubicación de las piedras subterráneas se encontró con un sistema de radar. El sistema envía ondas de radio al suelo. Estas ondas penetran en las profundidades y envían una señal temprana cuando golpean áreas más duras. Así, lo que ocurre bajo la superficie se revela mediante las señales reflejadas. Klaus Schmidt y su equipo descubrieron 4 habitaciones de piedra y enormes columnas de piedra caliza, muchas de las cuales tienen forma de T, después de las excavaciones. Además, estos tienen formas misteriosas y figuras de animales en ellos. Estos bloques de varias toneladas tienen aproximadamente 12.000 años de antigüedad. Los artefactos hallados en las excavaciones datan del 9.000 al 10.000 a.C. La capa más antigua aún no ha sido alcanzada, pero tiene alrededor de 12.000 años de antigüedad. Hay 4 cuartos amplios en el centro. En medio de estos hay piedras en forma de T que pesan hasta 24 toneladas y pueden llegar a los 6 metros de longitud. Lo increíble es que se cree que hay al menos 16 de estas estructuras circulares. Pronto llegaremos a la estructura y las formas en ella. Pero primero,
tengo algunas preguntas que hacer. ¿Cómo pudieron las personas que se dedicaron a la caza toda su vida construir tal estructura? Los humanos primitivos vivían como cazadores-recolectores. Después de un tiempo descubrieron la agricultura, pero a pesar de esto, generalmente vivían en casas hechas de ramas de árboles y tablas. Durante las excavaciones realizadas en la región, se encontraron muchos esqueletos de animales. Esto podría indicar que no se habían pasado completamente a la agricultura y que todavía estaban cazando por un lado. Esto también revela otra realidad al mismo tiempo, porque hasta ahora no se sabía que las personas que vivían en esa época se dedicaban a la agricultura. Cuando miramos a Göbekli Tepe, esto se confirmó. Es decir, las personas de la época eran mucho más inteligentes de lo que los expertos pensaban. Fue una sorpresa para nosotros también, debido a las comunidades de cazadores-recolectores de la época. No esperábamos una arquitectura tan avanzada, cazadores-recolectores, antes de que se mencionara siquiera la agricultura. Son las comunidades que dejaron su huella en la Edad de Piedra. Ahora entiendo que la situación es mucho más complicada. Gracias a esto pasaron de la vida nómada a la vida sedentaria. Sí, pero ¿de dónde obtuvieron la fuente de estas enormes estructuras? ¿Cómo subieron a esta colina y cómo la construyeron? Además, ¿cuál era su propósito al hacerlo? Göbekli Tepe se encuentra en una meseta de piedra caliza que se extiende hasta 2 kilómetros. Todo lo que se hizo fue extraído del terreno justo debajo. Una de las piedras más especiales de la época neolítica es la obsidiana. Esta piedra, al afilarse, puede ser hasta 8 veces más cortante que un bisturí. Generalmente, se da forma a las piedras calizas desprendidas con piedra de sílex y piedra de obsidiana. La herramienta principal es la piedra, que se encuentra en abundancia en esta región. Hay toneladas de herramientas hechas de sílex en Göbekli Tepe. Es fácil tallar la piedra caliza con sílex y hacer esculturas y relieves. Cuando se mira, todo encaja. Pero ¿cómo los humanos primitivos de esa época, viviendo en pequeños grupos, habían transportado y ensamblado tal estructura? Según expertos, después de la agricultura, algunas comunidades se unieron ya que era más fácil satisfacer las necesidades alimentarias, y las estructuras se levantaron con la fuerza laboral conjunta. Según otros expertos, estos humanos que vivían en pequeñas comunidades de 40 a 50 personas descubrieron formas fáciles de transportar estas estructuras, y la construcción de todas estas cosas tomó bastante tiempo, pero finalmente se completó. Lo interesante es que no hay rastro de vida humana en el lugar donde se encuentran las estructuras. Es decir, estas estructuras no fueron construidas para la vida humana. El ejemplo más claro de esto es que no se ha hecho ninguna entrada o salida en las estructuras. Las habitaciones están conformadas por paredes cerradas. Entonces, ¿por qué se construyó esta estructura de toneladas sin entrada? Según la leyenda, en una habitación secreta del templo del rey Salomón, se creía que los 10 mandamientos estaban ocultos en el Arca de la Alianza. Este era el Sanctum Sanctorum, que significa el Santo de los Santos. Esta habitación se encontraba en el lugar más protegido del templo de Salomón. Lo interesante es que, al igual que en esa habitación en el templo de Salomón, la entrada de Göbekli Tepe también estaba cerrada. ¿Era este un lugar sagrado para los humanos primitivos? ¿La razón por la que no había entrada ni salida era debido a algo que guardaban aquí? Cada estructura en Göbekli Tepe, es decir, cada habitación se construyó más pequeña que la anterior. Además, en el centro de cada habitación que hicieron, sin excepción, había una forma de T. Agregaron columnas en forma de T. No se sabe por qué lo hicieron, pero hay diferentes teorías. Según algunos, estas columnas en forma de T sostenían un techo anteriormente y por eso fueron construidas. Pero eso es imposible. Las columnas tienen diferentes tamaños. Claramente no fueron construidas para sostener un techo. Según expertos, estas representaciones simbólicas de un humano muestran la cabeza de una persona en la parte superior. La parte inferior simboliza el cuerpo. Incluso los brazos que se extienden hacia adelante están dibujados en la columna. Los dedos se ven claramente. Aquí se puede ver el cinturón que envuelve su cintura y la hebilla del cinturón. Lo que está al revés es probablemente una piel de animal que envolvieron alrededor de su cintura. Si miramos la imagen desde un ángulo amplio, las pequeñas paredes en forma de T a los lados, las figuras de animales en ellas y los 2 pilares más grandes en forma de T en el centro. Estos parecen representar a las personas importantes en la comunidad. Los pequeños pilares en forma de T que rodean probablemente simbolizan al pueblo. Así como ciertas personalidades importantes han dejado su huella en la historia, las personas de esa época también podrían haber querido conmemorar a sus figuras destacadas de esta forma. Sin embargo, no se encuentra ningún motivo de rostro en las columnas.
No se ha trabajado ni un ojo ni una estructura de cabeza. Según Klaus Schmidt, estos son el símbolo de algo no humano, de Dios. Quizás fueron los primeros humanos en creer en un poder superior a ellos mismos. Y estas piedras fueron hechas para lo que creían. Según algunos investigadores, este lugar es completamente un templo. Estas columnas en forma de T que están en el medio y las piedras que las rodean, todos podrían haber sido creados para honrar los cielos. Si miramos a la edad de piedra que se construirá siglos después, podemos ver que se parece a las estructuras en Göbekli Tepe. Piedras similares a la forma de T en el centro, y nuevamente, piedras más pequeñas que las rodean y forman un círculo. Se parecen mucho, pero estas dos estructuras están en lugares muy distantes, y hay siglos de diferencia entre las fechas de construcción. Quizás este sistema de creencias en Göbekli Tepe se ha preservado durante siglos y se ha extendido a diferentes geografías. Lo misterioso no solo está en las columnas, sino también en la casa, también las figuras en las columnas. Lo que especialmente llama la atención en la estructura son las figuras que se piensa que son de tigres o leopardos. Tallado en una sola piedra, se pueden apreciar los huesos de las costillas del animal. Según Klaus Schmidt, estas figuras de animales se añadieron a la estructura como guardianes, los guardianes de la piedra de pie. Además de esto, algunas de las figuras más comunes son animales como el zorro, la serpiente y el jabalí. Las figuras se han hecho con una habilidad manual increíble. Como saben, antes de que surgieran las creencias religiosas, las personas adoraban al sol, la luna o los animales. Puedes ver esto en la historia de países como Egipto e India. Aún hoy, en India se pueden adorar ciertos animales. Las figuras en estas columnas también pueden ser una indicación de que adoraban a los animales, pero esta es una posibilidad muy baja. Porque si consideramos que eran cazadores, supongo que no podrían estar sacrificando a sus propios dioses. Durante mi investigación, me pregunté por qué se abandonó este lugar después de cómo y por qué se construyó, y por qué quedó bajo tierra. Después de todo el esfuerzo que pusieron, ¿estas personas derribaron y enterraron estas estructuras bajo tierra por una cuestión de fe? Ninguna de las comunidades que vinieron después de ellos hizo algo similar. Además, no tiene sentido que lo hicieran. Quizás sufrieron una catástrofe en los años siguientes y por eso todo fue enterrado bajo tierra. Mientras investigaba para MOE, recordó un incidente del que había hecho un video antes. El diluvio de Noé. Se cree que la catástrofe ocurrió en los años 4000 a.C., es decir, poco después de la construcción de Göbekli Tepe. Lo interesante es el hecho de que el diluvio comenzó precisamente en la región de Mesopotamia. Esto podría explicar la fuerte destrucción que enterró toda la estructura bajo tierra y por qué la gente abandonó Göbekli Tepe. Quizás nunca sepamos por qué se construyó este lugar y qué les sucedió. Pero la nueva información que surge podría cambiar algunas cosas.